Hola Nutrinetas, ¿cómo están? Bien, Hola, muy bien, ¿cómo están hola. todos? Hola netas, netes, netos. Es para nosotros un gusto estar aquí para hablar de las netas de nutrición y hoy vamos a hablar de un tema controversial. Ya saben que eso se nos da bien, hablar de los pros y los contras y vamos a hablar de la neta del gluten. Y decidimos hablar de la neta del gluten porque cada vez hay más miedo. En todos lados vemos gluten free o sin gluten y muchas personas no saben si tienen que consumir, en dónde tienen que consumir este producto, dónde se encuentra el gluten y por eso vamos a hablar hoy de las netas del gluten. Así Muy que bien. vamos a compartir el programa con un pancito, ya lo compartimos con agua, con vino y ahora necesitábamos el pan. O sea, vamos en orden, eso es lo que me gusta. Agua bien. Ya nos falta el queso, oigan, la siguiente. Así es, para lácteos. que hablemos de los La neta lácteos. del queso y los Queso, lácteos. pan y vino, oigan, pues sí. Queso, pan y vino, Deli. Ya se me antojó. Así es. Y pues vamos a empezar con la definición. ¿Qué es gluten? Y el gluten es una proteína, que esto es importante porque después pensamos que en temas de intolerancias pensamos que es como un azúcar o que es una sustancia externa, pero no, es una proteína que se encuentra en los cereales más habituales de consumo en Mano. panificación, como el trigo, la cebada, el centeno o la avena. Y también lo podemos encontrar en el trigo salvaje o en aquellas mezclas de trigo y centeno. Y este gluten está compuesto por dos glucoproteínas, gliadina y glutenina. Y el gluten es lo que nos ayuda a darle elasticidad a la masa de la harina, lo que nos ayuda o lo que nos permite que cuando vamos a preparar pan, que es mediante un proceso de fermentación, el pan adquiera ese volumen. Por eso es que cuando se prepara pan tenemos que dejar reposar la masa para que doble su volumen a través de un proceso de fermentación y esto hace que el pan sea elástico, sea esponjoso y sea rico además. Y no todo es malo dentro del gluten, o sea, porque le hemos generado mucho miedo alrededor y es una proteína muy nutritiva, pero también puede generar algo de indigestión y eso es lo que hace que para unas personas puedan digerir o tolerar o les caiga bien el consumo de gluten y otras personas no. Por eso es que muchos de los síntomas que llegamos a tener cuando alguien es intolerante al gluten o cuando tiene una sensibilidad, se vean en procesos digestivos, simplemente porque las personas no lo pueden digerir. Ahora, no todas las personas tienen esta sensibilidad y hay que ver que no todos somos intolerantes y que unas personas pueden tener intolerancia, otros sensibilidad, otros alergia y no todas las personas caen en la misma categoría, ¿o no, Mariana? Sí, totalmente. De hecho, es como muy importante diferenciar estas condiciones que se han relacionado con el gluten para no dar también diagnósticos erróneos, ¿no? A los pacientes o incluso nosotros pensar que tenemos tal vez cierta enfermedad cuando ni siquiera está presente. ¿Y a qué voy con estas condiciones? Básicamente son tres que las mencionaste. Puede ser la enfermedad celíaca como tal, puede ser una alergia o puede ser una sensibilidad. Cuando hablamos ya de enfermedad celíaca, y que de eso va a profundizar mucho más Edna, solamente a manera de definición, saber que esta enfermedad es como tal una enfermedad autoinmune que está relacionada con el consumo del gluten. Lo que sucede es que estas personas al consumir gluten se afecta, se dañan significativamente las microvellosidades del intestino y de esta manera entonces hay consecuencias de hecho muy graves para la salud, ¿no? Terminan en el hospital, o sea, la enfermedad celíaca es una enfermedad grave. Sin embargo, la prevalencia es baja, de un 1 a un 3% de la población la padece y la manera de diagnosticarse, aparte de los síntomas que les
decía, suelen ser síntomas muy graves, es también por una biopsia intestinal, para checar justo estas microvellosidades y poder ver si hay afección en las mismas. Cuando hablamos de una alergia, como tal, la palabra alergia habla de una respuesta inmunitaria, que en este caso es inmunitaria sistémica, es decir, involucra tanto al sistema inmune innato como al adaptativo. Aquí hay una respuesta de anticuerpos, hay una respuesta también de macrófagos, de mastocitos, todas estas células que tienen que ver con el sistema inmunológico, y específicamente los anticuerpos IgE se liberan como un mecanismo de defensa cuando detectan que este alimento llega al intestino, y entonces hay una serie de liberaciones químicas. La más importante es la histamina, que se libera justo con la presencia del alimento alérgeno. Más aparte asociarlo también a los síntomas que la persona presenta cuando consume este tipo de alimentos. Y por último, otra de las condiciones clínicas o las manifestaciones que se han asociado con gluten es como tal una sensibilidad, es decir, no es ni una alergia ni es una enfermedad autoinmune, sino simplemente las personas refieren que cuando consumen ciertos alimentos con gluten, casi siempre relacionado con el trigo, empiezan a sentir inflamación, distensión, incomodidad digestiva. Aquí digo que es controversial porque hay evidencia que sugiere que sí, que definitivamente hay personas que tienen esta sensibilidad y que incluso se puede asociar con otros síntomas como psoriasis, acné, dolores de cabeza, entre otros. Pero también hay otros estudios que hablan de que esto más bien se debe a la presencia de fructanos que contienen estos alimentos, cosa que tampoco se ha comprobado, pero pues es una hipótesis que también es válida, ¿no? De hecho, de aquí sale la famosa dieta también de FODMAPs, que quita el gluten, y en gran parte es por este contenido de carbohidratos de cadena corta que fermentan y que crean gas, y entonces pueden crear este tipo de incomodidad. Así es. Y aquí algo que también me llamaba mucho la atención como tal, y era lo que íbamos a enfatizar sobre la enfermedad celíaca, era que es común, pero también está basada genéticamente con esta respuesta autoinmune. O sea, muchas veces se dice que es una afección autoinmune, pero que ya sabemos que daña este revestimiento del intestino delgado, pero muchas veces todavía no se sabe bien la causa exacta, vaya, para que exista esta enfermedad celíaca. Lo que a mí me llamaba mucho la atención cuando la revisaba es que, bueno, podemos ver que está con esta respuesta inmune hacia principalmente ingerir el gluten del trigo, también de la cebada y el centeno, y nos marca muchas veces que posiblemente la avena. Y entonces decimos, a ver, pero ¿por qué la avena? Que también ha sido algo controversial, porque decimos que estos elementos o estos granos pues procesan en una misma parte, y ahí es donde puede haber ese tipo de contaminación cruzada, es lo que en muchas partes también se ha mencionado, y esos alimentos que también pueden haber sido elaborados con esos ingredientes. ¿Qué pasa? Nuestra dieta tiene trigo en su mayoría. Muchos productos que consumimos tienen trigos o derivados también, y por ahí algo que también causa esta parte sobre la enfermedad, principalmente, además de la inflamación que ya mencionaba ahorita Mariana, la atrofia de vellosidades como punto clave, y sobre todo una hiperplasia, que también es como ese crecimiento, como esa situación que no le permite crear la absorción de nutrientes, que es lo que lleva, por ejemplo, si un niño padece esta enfermedad, pues no puede absorber ciertos nutrientes, vitaminas, minerales, que los lleva constantemente anemias, también a esa mala absorción, no hay crecimiento, constante diarrea, y que aquí como uno de los principales elementos claves es que aquella población llamada caucásica puede estar, por ejemplo, 1% con este tipo de padecimiento, que pudiera estar representando 3 millones de personas en el mundo aproximadamente que pudiera tener esta enfermedad, que incluso muchos de ellos no han sido diagnosticados. Aquí hay un gran problema, como ya se mencionaba, que hay muchos síntomas que pueden dificultar el diagnóstico de esta enfermedad, y que también resulta, bueno, de todas estas respuestas inmunitarias, a mí me llamaba mucho la atención que estas cuestiones gastrointestinales sobre todo pueden estar, por ejemplo, con algunas, ¿por qué no? A veces tenemos una explicación sobre la anemia, y en la anemia están basadas en ese
esas malabsorciones que no evaluamos con los pacientes, porque lo decimos, no es que no le está ingiriendo la dieta, sí la está consumiendo porque la evaluamos, pero luego, y empieza a presentar como estos principales elementos. Otro, niveles elevados de transaminasas. También se puede ver, por ejemplo, en los niños, lo que les hablaba de la estatura, la pubertad que está retrasada en los jóvenes que la están padeciendo y no ha sido tratada. Algunos tipos de elementos como infertilidad. Y eso también me llamaba mucho la atención porque son detalles que a veces no son bien evaluados. Y otra cosa que nos menciona la literatura es que las personas que ya han sido diagnosticadas con celiaquía, que también se le puede llamar lupus eritematoso, pueden estar, por ejemplo, como el sprue tropical o no tropical. También pueden ser propensas, por ejemplo, a enfermedad de Addison, personas que tengan síndrome de Down, el cáncer intestinal, linfoma intestinal, intolerancia a la lactosa, enfermedad tiroidea o incluso también diabetes tipo 1. El gran problema, como vemos que pueden estar con este proceso crónico, es que con el tiempo, como los intestinos no están absorbiendo nutrientes, hay esas situaciones que incluso abarca depresión o ansiedad, fatiga, como ahorita decíamos, caída de cabello, y algo que sale mucho en la literatura es esta dermatitis hipertiforme. No checamos qué está comiendo el paciente, por qué se le está reflejando en su piel estos cambios, periodos menstruales en ausencia, úlceras bucales, calambres musculares, sangrado nasal, entre otros, porque me llamaba la atención que muchas de las veces las pruebas y exámenes, por ejemplo, nos marcan de hacer, por ejemplo, la búsqueda de la presencia de diferentes antígenos, ¿sí? Entre ellas también está la transglutaminasa 2, y nos pueden también ayudar otro tipo de estudios como evaluar la densidad ósea, el conteo sanguíneo completo, cómo se encuentra en los niveles de folato, hierro, estas cuestiones de fertilidad que no lo habíamos como asociado muy, muy de cerca, y cuestiones incluso de nivel de vitamina D y también B2. Entonces, muchas veces cuando vemos estos anticuerpos de esta transglutaminasa tisular o estos anticuerpos antiendomicio, como le llaman EMA por sus siglas en inglés, pues nos van a poder ayudar para identificar esa afección. Entonces, no es nada más retirar, como viene aquí, ¿cuál es la mejor intervención? Dieta gluten free. Pero estamos hablando de enfermedades muy bien identificadas, que ya fueron, por ejemplo, diagnosticadas, y que ese tratamiento pues es el mejor de los tratamientos. No se puede curar, pero nos dice que los síntomas desaparecerán y que las vellosidades en el intestino van a sanar si esa persona tiene esa dieta libre de gluten de por vida. Por eso ahí es donde viene la controversia. ¿Qué está pasando hoy en día? Lo que está más difícil, o sea, como lo acabas de decir, la enfermedad celíaca o la alergia al trigo, pues es medible, ¿no? Y diagnosticable fácilmente, o sea, hay criterios claros, ¿no? El asunto de sensibilidad al trigo, ahí empieza un poco el problema, porque tiene síntomas tanto gastrointestinales como no gastrointestinales que son asociados al trigo, y que se parecen mucho los gastrointestinales a colon irritable o a intestino irritable. Y intestino irritable, entonces de repente ya hay esta confusión entre si esta sensibilidad al trigo es intestino irritable no diagnosticado, de hecho se llega a decir, ¿no? O si es realmente una entidad aparte, porque lo único que se sabe es que cuando retiro trigo, o sea, casi se diagnostica esa sensibilidad, porque cuando retiramos, hacemos dieta de eliminación, elimino trigo, hay una mejoría en los síntomas. Pero para colon irritable o para intestino irritable, la dieta baja en FODMAPs, que ya ahorita mencionó Mariana, que sería la forma de ir, y está bien claro que tiene un efecto sobre intestino irritable, en esta no hay gluten. Entonces también, pues o sea, si ya quitó gluten o FODMAPs, ahí hay una confusión, ¿no? Hay un revoltijo, porque no se puede diagnosticar muy fácilmente esta sensibilidad al trigo cuando no es colon irritable, ¿no? Porque aparte el colon irritable también se va a diagnosticar más basado en síntomas, hay ciertos criterios, pero es basado también en síntomas, ¿no? En percibir ciertas cosas. Entonces ahí empieza lo difícil, y yo digo que aquí el dilema es el intestino, si está sano o no está tan sano, ¿no? Si el intestino no está tan sano, sí es probable que el gluten cause impacto negativo en la salud. Así es. Totalmente. Muchas cantidades de gluten van a causar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se ha visto y se ha reportado inflamación por consumo de trigo y cereales,
Pero ¿en qué población estamos hablando? O sea, en una dieta occidental o una población occidental, nuestro intestino generalmente hay mucha inflamación. No está el intestino saludable, hay estas aberturas, este intestino permeable que se llama, que es que están abiertas o separadas las células intestinales y entonces dejan pasar o filtrar partículas grandes de la dieta que no deberían de pasar, incluidas partículas del trigo y de otros, pero que pueden ser alergénicas, porque ya pasan y el cuerpo no las reconoce y entonces empieza una reacción inflamatoria y que no necesariamente es solo inflamación intestinal, sino ya puede ser respiratoria, de otro tipo. Piel. Pero aparte también te estás refiriendo a un tipo, o sea, a un grupo étnico en donde también es mucho más común, ¿no? O sea, la celiaquía. Entonces tienes como los caucásicos, entonces... Pero esa es la celiaquía. Yo estoy hablando de la no celiaquía. No, yo sé que estás hablando de la no celiaquía, pero si es esa tendencia de todas formas a tener esta sensibilidad. Pues también son más sensibles en el intestino. Aparte, en esta como grupo, ¿sí me entiendes? En donde tienes como a los blancos o medio pelirrojos, o sea, es más prevalencia, sí. Dieta occidentalizada, o sea, Estados Unidos, no, o sea, y entonces estás hablando ya también de un grupo de personas que aparte tienden más a este tipo de problemas, entonces más se confunde la cosa todavía. Entonces, esta separación intestinal causa pues que se filtren antígenos dietéticos, o sea, sustancias no reconocibles, y entonces hay una respuesta inmune o interactúa con una interacción con células inmunológicas y también una translocación microbiana, que eso también tiene que ver con esa inflamación local y de otro tipo. Y entonces luego dices, bueno, y se ha querido ver o diagnosticar y dicen, ay, no, pues yo quiero saber si mi intestino es permeable. Pues sí, pero ¿cómo? O sea, no está muy claro el diagnóstico. Hay ciertos estudios, pero que no están en la tradicional valoración gastrointestinal ni en los laboratorios. Esta valoración de cómo están mis células o un indicador que me marque. Hay algunos países que medio lo hacen, pero así que esté clarísimo, no. Entonces, realmente ahí tenemos mucha confusión y es ahí donde se piensa que el quitar gluten entonces me reduce la inflamación porque sí, a todos, ¿no? Pero si lo quito, eso va a implicar que una dieta baja en gluten también tiene implicaciones negativas. Y esas implicaciones negativas, pues para gente que tal vez no necesitaba quitarlo, para gente que no tenía esa permeabilidad, pues entonces le va a ir peor tal vez con una dieta restringida en gluten que con una dieta, digamos, con gluten, ¿no? Pero ahí también entonces... Pero ahí también tienes este tema o sea, de los libros que han salido. El pan es malo. Sí, la mercadotecnia, sí. Que todos los panes son malos. Libros como el de Pearl Matter, de ¿cómo se llama? De Grain Brain, y, o sea, ¿cómo se llama? Cerebro de pan y todo esto. Ah, sí, ese. Sí. O sea, que aparte son súper bestsellers, han sido, pues, razón por la cual que yo creo que están como en este gris que tú dices, Oti, sí. Muchísimo, o sea, de sensibilidad, porque no es enfermedad celíaca, o sea, es en esa sensibilidad. Y porque hay reportes en ciertos individuos que sí se asocia el consumo de cereales con esto, y al quitarlos, se mejoran los síntomas, incluso neurológicos o respiratorios. Entonces ya, ¿no? Como siempre, se agarra ese fundamento. Y entonces para todos. Y se dice que es para todos, como una dieta popular Entonces, híjole, la verdad es que sí es un terreno un poquito oscuro y tendríamos que estar primero sanando nuestro intestino. Eso es lo primero que tendríamos que estar haciendo, sanar el intestino y ya después poder tener una dieta completa saludable. Eso sería lo que yo pienso, ¿no? Y eso que ahorita mencionaba de que la causa exacta se desconoce, no hay otra forma conocida de evitarlo, padecerlo, también es lo que menciona la literatura, pero dice que si usted tiene esos factores de riesgo, también vean si tengan algún familiar con este trastorno. Eso es lo que también nos puede dar una pista, porque aumenta las posibilidades de tener un diagnóstico precoz y el tratamiento, más que nada en los niños, por lo que explicábamos, hoy osteoporosis como enfermedad, lo del conteo sanguíneo bajo, siempre aparición de la anemia, y llama mucho la atención eso, o las enfermedades hepáticas. Y yo les quería contar, netas, también para todos los que nos están viendo, así como ustedes, en la revista electrónica de Red 100, en la última edición que tenemos, que es la edición 4, tenemos una publicación que se llama Costos asociados al seguimiento de una dieta sin gluten. Y algo bien interesante que hicieron los autores,
compararon los costos del uso de productos sin gluten de México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Austria y Grecia, por ejemplo, con categoría de alimento, pan, pasta y galletas. Los costos son incrementadísimos. Por ejemplo, galletas o pasta, casi 800% de un gasto mucho mayor en este tipo comparado a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Latinoamérica, Chile, hasta más del 1000% del costo incrementado del consumo de pasta sin gluten. Entonces, léanlo, es algo bastante interesante porque esos productos libres de gluten por andar en las modas, sí, también involucra que la dieta puede estar deficiente en ciertos micronutrientes, que es algo muy importante que tenemos que recordar. Y sobre todo los costos tan elevados, dices, no puede ser que esté comprando un pan sin gluten con lo doble del costo o el triple de costo que tiene un pan regular. Ahora, una dieta libre de gluten la define el Códex Alimentario como menos de 20 partes por millón de gluten, que incluye 20 miligramos por kilo de alimento. Y entonces, de acuerdo a eso, pues se diría la etiqueta de libre de gluten o no. Ahora, la cantidad de productos que uno puede seleccionar de libre de gluten contra no, pues es muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, lo que se ve es que son generalmente alimentos ultraprocesados con muchos ingredientes, ¿no? Que generalmente va a traer, o sea, un pan libre de gluten, pues tiene jarabes, azúcar, como lo tiene otro pan blanco de caja con gluten, pero tenemos otras opciones con gluten, que nos podemos ir entonces a panes artesanales con pocos ingredientes, claro. Pan de masa madre, Claudia, ¿no? Claro. Sí, ay, pero también rico. Aquí lo interesante es que si te vas a poner, o sea, si te vas a poner a comer una dieta libre de gluten, estás comiendo, como dice Edna, o sea, puros alimentos importados y carísimos, ¿sale? Cuando en realidad, por ejemplo, en México, o sea, si quisieras tomar una dieta baja en gluten, pues lo podrías hacer muy fácilmente porque tienes tortilla y frijoles, ¿no? Sí, o sea, entonces... Aquí seleccioné varios que podemos usar en la dieta: amaranto, frijoles, lentejas, maíz, la quinoa, las papas, el arroz. Entonces ya tienes varias opciones. Una dieta muy variada. Así es, que no es una dieta para andar comprando productos como galletas y panes y harinas y pastas, que de esencia son de pan, o sea, son de harinas, pues, que tienen trigo, que aparte necesitan el gluten para poder obtener como la consistencia. Y claro que hay... Y le añaden una cantidad de ingredientes para lograr que sea atractivo, y lo que pasa es que son ultraprocesados. Y hemos hablado en este programa claramente de los estudios que hay de consumo ultraprocesados contra no ultraprocesados. Nada más por comer más ultraprocesados, va a haber más velocidad al comer, va a haber más energía que consumí, va a haber, entonces voy a tener repercusiones en mi salud, incluso si hay reportes de más riesgo de síndrome metabólico, obesidad, alteraciones en metabolismo de glucosa y lípidos por personas que no son celíacas o que son celíacas, pero las han estudiado estos factores a largo plazo, y sí se ve alteraciones, ¿no? Entonces, no necesariamente una dieta libre de gluten es que es saludable y consciente soy. Así es. Así es. Y ahora, ¿qué calidad nutrimental? Hay gente que al eliminar vas a tener mejoría. Yo soy, por ejemplo, yo mi caso particular, sí la tengo una dieta 80% libre de gluten porque no me hace bien. O por lo menos esa es mi percepción hasta ahora, porque nadie sabe decir lo contrario, más que nadie me ha sabido diagnosticar otra cosa, pues yo lo elimino y me siento mejor. Claro. Ahora, también depende muchísimo del tipo de pan que te comas, porque si te comieras un pan blanco inmundo, o sea, o procesado, el pan o de sea, masa claro madre. que estarías con el intestino, ni tú ni yo, o sea, yo, por ejemplo, no tengo ninguna intolerancia, pero a mí también me empiezas a dar ese tipo de alimentos y en ese momento respingas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? O sea, obviamente preferir también panes o sea, que puedas preparar, como por ejemplo el de la masa madre, pero yo lo que quiero decirles es que una cosa bien interesante es que el pan de masa madre, por ejemplo, o sea, te pide que tú busques una harina, se llama harinas fuertes. Entonces son harinas que contienen mucho gluten, porque precisamente lo que quieren es lograr pues esta fermentación de este tipo de grano. La proteína para la fermentación. Así es. Y la diferencia entre hacer un pan normal, pues que también podría ser casero, que no necesariamente tiene que ser, o sea, no estamos hablando de pan de caja, ¿sale?
de que tú podrías hacer un pan que no fuera de masa madre contra un pan que sí es de masa madre, el pan normal, lo que vas a hacer es que es como, yo lo veo como slow cooking versus cooking normal, ¿sale? O sea, entonces es como lo que hablábamos el otro día de usar, ya saben, los frijoles y ponerlos en el slow cooker, ¿no? Es la misma cosa. Entonces, hacer un pan de masa madre, hacer un pan sí, que no sea de masa madre, vas a usar la harina y vas a ponerle levadura, y esa levadura como, digamos, externa que le pones, te agiliza pues el proceso de fermentación. Entonces lo dejas ahí en 2-3 horas y ya se dobla el tamaño, y entonces, pero es un proceso muy rápido. Cuando tú haces pan de masa madre, lo que estás haciendo es así, usando, o sea, harina, agua y el aire, ¿sale? Solito es un proceso, claro. Así es. Es un proceso natural. Es un proceso natural y aparte es más tolerable. Pero es un proceso natural que toma tiempo. No, eso lo sientes más como digerible. Sí, pero y es más digerible porque al hacer eso, entonces generas también, o sea, vas a tener tu starter de masa madre, que aquí tengo uno que está dormidito, sale porque estaba en el refri. Entonces, si se fijan, tienen como una capita. Para los que nos están escuchando en Spotify o en otro lado, se pueden ir a YouTube a verlo. Esta masa madre está dormida, ¿sale? Si estuviera despierta, estaría como, se le verían los hoyos y los huequitos, ¿sale? Entonces, tú haces tu masa madre de inicio, que se llama, y con esta le quitas una parte, pues, y luego la usas, le añades pan y dejas también que se vaya fermentando. Pero esas levaduras, o sea, las mismas levaduras salvajes y las mismas bacterias ácidas lácticas, que son probióticos, que están así en el aire, ¿sale? Van a fermentar esa masa madre. Entonces, lo que tú vas a tener es muchas propiedades, o sea, buenas, que van a ser como, vas a tener mayor biodisponibilidad de minerales y de antioxidantes por ese mismo proceso de fermentación lenta, ¿sale? Entonces, esa digestión lenta, eso también hace que se disminuya, por ejemplo, la cantidad de gluten, porque inicias con una masa fuerte con gluten, pero acabas con algo muchísimo más disminuido. También libera, por ejemplo, en diferentes granos, diferentes fibras solubles. Entonces se mejora como la digestibilidad también de ese pan, o sea, mismo contra un pan de granos enteros que podrías tener, como les digo, añadido. Y la otra cosa añadido, nada más, por ejemplo, con la levadura. Otra cosa que sucede es, ya así nada más por último, es que se aumenta la acidez. Y entonces también aquí al aumentar la acidez vas a tener como disminución de la formación de mojo. Entonces, se dura, o sea, puede durar bastante, pues. Claro que no dura lo mismo que un pan de caja que compras, ¿verdad? Que le ponen quién sabe cuánta cosa y ahí lo tienes y pasan un mes y sigue el pedazo de pan ahí íntegro. Exacto. Pero acá no, o sea, pero finalmente, o sea, tiene un sabor muy particular y un olor, o sea, hasta medio fétido. Cuando hueles la masa madre, o sea, sí tiene, pero precisamente por el proceso de la fermentación. Entonces, yo quiero hacer, no me da atrevido. No, sí, o sea, la verdad. Precontemplación. Ándale, en precontemplación. En precontemplación. Sí. No paso a contemplación, pero ya casi acabando el programa. Yo me pasé de la acción a la precontemplación. Ahorita tengo dormida la masa madre, ¿se fijan? O sea, no la saco a pasear ahorita, pero o sea, realmente yo creo que es un proceso, porque aparte te conecta también muchísimo, pues, con el tema de la cocinada, con el tema de, o sea, lo que realmente tardan los procesos que nosotros, o sea, normales, ¿no? De preparar alimentos, pues, que ya hemos también hablado mucho. Y que de hecho, con la pandemia se puso de moda el hacer mucho. Preparaciones caseras. Sí. Y la verdad, o sea, bueno, a mí me ha gustado mucho, es algo que es compartido, que me gusta mucho hacer el pan, y sobre todo, o sea, porque también como los diferentes procesos que vas usando o los diferentes materiales que puedes ir utilizando también, por ejemplo, a los niños les va gustando también el sabor. Entonces también, por ejemplo, adquieren como también otro tipo de sabores, ¿no? De preferencias por otros sabores de forma como más natural, o sea. Y también,
pues es interesante como involucrarlos pues en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, para mí es como un ganar-ganar, porque entonces ahí el pan, o sea, es como perderle el miedo al pan, ¿no? Porque Sí, por tiene lo que toda esta vemos, ¿no? connotación. Con toda la parte mercadotécnica. Y algo que yo quería comentarles, por ejemplo, de los productos que ahorita decíamos, ¿no? Que son los que más se utilizan para todo lo elaborado de sin gluten, pues nos dicen que es el maíz y también el arroz, pero que también pierde mucho esa palatabilidad o cuestiones como de lo que le gusta al comensal, que es menor, y mucho de lo que también mencionan en este artículo, pues es eso, o sea, los nutrientes que se empiezan también a ser menores, ¿no? Que es pobre calidad nutrimental, mayor costo, y que tenemos que aprender más con educación nutrimental a los pacientes que requieren estas dietas, porque sí es necesario para que tenga un tratamiento efectivo, pero también checar esta cuestión que hablábamos de los costos, ¿no? Pero comer este tipo de alimentos también tiene que ver con aumentar tu cantidad de alimentos fermentados. O sea que si tú, por ejemplo, comes pan de masa madre, también, o sea, lo puedes añadir a tu lista, ¿verdad? Como el tepache o o estar comiendo. O sea, o pulque, o sea, estar tomando diferentes alimentos, ¿cómo se llama? Fermentados, ¿no? Entonces vale mucho la pena también, porque no lo estás haciendo nada más por hacer pan, lo estás haciendo porque también estás como cuidando la cantidad de probióticos. Y finalmente lo haces, bueno, yo lo hago porque a mí me gusta, porque para mí es una forma de sanar mi intestino, como decía Oti hace rato. ¿Sí me entiendes? Sí. Es como decir, bueno, si le voy a dar algo de comer, bueno, que tenga probióticos. No en forma de cápsulas, a mí no me gusta tomármelos en forma de cápsulas, pero sí me gusta estarme tomando los fermentados. De los fermentados, sí, a través de tu dieta, claro. Ahora, también muy buena opción. Definitivamente, enfermedad celíaca, pues el camino a seguir es dieta libre de gluten. ¿no? Pero la parte también de sensibilidad al trigo, que es un terreno oscuro y tú te sientes con dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, sin otra causa, náuseas, vómito, etcétera, que hay un camino a seguir que es eliminar el gluten por un tiempo y ver cómo mejoran esos síntomas, pero entonces tendría que tener un plan de acción para sanar el intestino, aparte de eliminar el gluten. Ya que sano el intestino, entonces podría pasar ya a una dieta reintroducción, que es como cualquier dieta de eliminación, tendrías que reintroducir paulatinamente otra vez el trigo y ya, pero no es que te quedes en la dieta libre de gluten por siempre y que aparte hagas algo por el intestino, mejor, incluso con alimentos, con fermentado, con probióticos, con fibra, con varias cosas que tienes que sanar ese intestino. Primero necesitamos intestino sano, segundo, una alimentación con todo, ¿no? Así es. Y que ahí en ese tema, como lo decía Edna, pues se ha puesto de moda y entonces a lo mejor ni siquiera tengo la sensibilidad, a lo mejor ni siquiera, o sea, deja tú la celiaquía, ni siquiera tengo la sensibilidad, pero como está de moda y está asociado a bajar de peso, entonces empiezan a hacer sus dietas sin gluten y entonces ya es que soy intolerante. Y eso también es un error o del profesional de nutrición que no hace un diagnóstico y una intervención adecuada, o de los propios pacientes que no, o sea, que en este sentido, como cuando hablamos de medicina, que no hay que automedicarnos, de la misma manera, o sea, no hay que hacer restricciones si no tenemos el fundamento, un diagnóstico, porque no es nada más nos quitamos el pan y ya, sino que vamos a tener una alteración intestinal al no tener también la exposición a este tipo de proteínas, pero también vamos a tener deficiencia de micronutrientes. No, y además no voy a tener no voy a mejorar mi condición intestinal, nada más por quitarlo. Exacto. O sea, estoy quitando porque me causa síntomas, pero tengo que hacer algo por la etiología. Y ahí también, pues esta parte de diagnóstico gastrointestinal, pues sí todavía pues no es tan integral. La verdad es que no está siendo integral. La verdad es que nos estamos quedando cortos en ver el intestino y en evaluarlo clínicamente. La verdad es que sí. Y yo creo que, que en unos años vamos a ver otro tipo de pruebas y de análisis a nivel intestinal que urge, porque definitivamente el intestino nos está enfermando y muchas veces no sabemos pues diagnosticar esto, ¿no? Pero con lo que decías, Sabi, de la gente que hace dieta libre de gluten para bajar de peso,
no los voy a traumar, pero en una revisión de 9 estudios con dieta libre de gluten, los 9 estudios, en todos se observó un aumento en el peso post dieta libre de gluten. En los 9 estudios, significativo. Entonces, por el uso de los alimentos. Por el tipo de alimentos. O sea, no quiere decir que si le eliminas a fuerza te va a pasar, pero por cómo se hace en la normalidad. ¿Por qué? Porque son más ultraprocesados, porque entonces no estoy sanando con las otras cosas, porque entonces no estoy haciendo una dieta equilibrada, correcta, recomendable, sino nada más le quito el gluten y sigo comiendo ultraprocesados, pura cosa refinada, pues el intestino va a estar peor y además puedo subir de peso porque tienen más azúcares, grasas, etcétera, ¿no? Entonces, pues tampoco es que sea igual a baja de peso. Para nada. No, por el procesamiento que hay. Yo creo que aquí es donde tenemos que decir las netas, y aquí la neta, yo que vería es, lo que estamos revisando es solo los pacientes con un diagnóstico, pero fíjense, con un trastorno relacionado al consumo de trigo, deberían de seguir la dieta sin gluten. ¿Cuáles? Luego de ser diagnosticadas por un médico especialista, gastroenterólogo en caso de ser enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten, no celíaca, y alergólogo en el caso de alergia al trigo. Deben ser remitidos al profesional de la nutrición para que les diseñe esta dieta libre de gluten, para que esta dieta pueda ser equilibrada, poniendo especial atención a aquellos micronutrientes o en su defecto suplementación de los mismos. Eso sería una neta. Esa ya fue la super neta y ahí la vamos a dejar. Sí. Yo suplementación, así que, a ver, profesionales de la salud, de la nutrición, supervisemos los regímenes dietarios, capacitémonos también a base alternativas, como bien dijeron las netas, que resulten las menos costosas y también con el fin de reducir esa carga económica que ahorita vemos con muchos productos que nos venden y que no necesariamente son de mejor calidad. Sostenible, claro. Ari, vas, te toca. Va. Uno que en caso, ya dándole continuación a lo de Etna, ya haciendo un diagnóstico, pues prefiramos otro tipo de cereales. Y cereales no son los de la caja. O sea, maíz, amaranto, arroz, quinoa, hay mucho. Y como decía Claudia, aquí en México tenemos mucho para aprovechar esa riqueza de los cereales. Y la segunda neta, que cuando el curso de pan de Claudia. Sí, la neta es que todas necesitamos el curso del pan. Todas en nuestra cocina preparamos el pan. Sí, pero en línea preparando pan de masa madre y luego ya con una semana anterior para poder hacer la masa madre y luego ya estarlo fermentando. Ok, va. Muy bien. Yo me pongo. Yo tengo otra neta, un poco con base a la experiencia clínica y también a la evidencia, por supuesto. En muchos pacientes con síndrome de intestino irritable, que presentan muchas incomodidades y problemas digestivos, sí se ve mejora definitivamente con dietas de eliminación, y creo que mencionamos dieta de eliminación de gluten específicamente, o FODMAP, que es otra que también elimina gluten. Entonces, ¿qué diría? Preparémonos más. O sea, una de las netas sería eso, porque aunque las mencionamos, no quiere decir que ahora todo mundo ya, porque le llega un paciente con la panza distendida, entonces ya se lo quita. Hay una forma, ¿no? O sea, hay cursos, preparémonos, ¿no? En todo esto de salud digestiva, porque hay una manera de llevar FODMAPs, hay una manera de hacer dietas de eliminación, y como decía Oti, hay una manera de reintegrar estos alimentos, porque muchos de estos sistemas no son para toda la vida, ¿no? Entonces, invitarlos a prepararnos, y que si mencionamos hoy estos dos tipos de dietas y que si bien tienen relevancia en la clínica, no se pueden hacer nada más así, quito y ya está, ¿no? Y ya. Así es. Oye, y en ese rollo del FODMAPs, no como neta, el otro día me llega también un paciente y me dice, no, bueno, pues es que tengo un problema digestivo, entonces pues yo ya bajé mi lista de FODMAPs de, ¿cómo se llama? Del internet, y entonces pues ya me los quité todos. Ah, pues le digo, a ver cómo te va, ¿verdad? O sea, precisamente por eso, ¿no? Claro. O sea, no es deja quito todo lo que está en la lista, es deja voy con el especialista formado para exactamente que le diga cómo se va a hacer, ¿no? Quítalo todo y a ver cómo te va. Yo diría
Muérete de personas hambre. que están allá afuera con estos síntomas, que ya están hartos porque nadie diagnostica nada, pero tú te sientes muy mal y todo, acérquense a otro profesional, ¿no? Busquen un profesional de nutrición, como dijo Edna, busquen un profesional que tenga experiencia en celíaca, en alergias, ni modo, para ir descartando, busquen a los profesionales. Y los profesionales de la nutrición necesitamos saber sobre esto, como dijo Mariana, pero también sobre técnicas para reparar el intestino. O sea, eso sí es importante, no estamos con muchas habilidades en ese sentido, y eso es lo que tenemos, o sea, porque nos quedamos como en eliminar, pero y no estoy reparando, ¿no? Entonces, esa parte sí nos falta en nuestra formación, y las personas buscar al que esté formado en esta área o que tenga experiencia justamente en mejoría de todos estos síntomas que son muy comunes en la población sin un diagnóstico, digamos, preciso, ¿no? Y para reparar el intestino, entonces, pues hagan pan de masa madre. O sea, si van a comer pan de masa madre, ¿sale? Buenísimo. Súper, me gusta la idea. Pues invitarlos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan viendo a través de YouTube, en las plataformas también de podcast, porque la próxima semana, en conmemoración al Día del Maestro, estaremos festejando el 15 de mayo, es Día del Maestro. Entonces, el viernes 14, en nuestra transmisión, vamos a platicar y a festejar a todos los maestros y las maestras con el tema de docencia. Entonces, bueno, no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención. Gracias. Adiós. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Suscríbanse, Nutrinetas. Bye. Bye. Bye.